¿Listo? Por arriba, por favor. Sí, sí. Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Estuvo bueno el recreo, el break? ¿Me escuchan correctamente? Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla compartida y me escuchan bien? Hola, 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 ¿me escuchan bien? Hola, hola, hola. Ah, ya, ok. Listo, entonces vamos a continuar donde nos quedamos, entre broma y broma. Bien, entonces estuvimos conversando un poco sobre las características de por qué la ciudad debía o no debía ordenarse. En todo caso, más que como una cuestión de explicar qué es el diseño y el planeamiento urbano, venía el motivo del por qué la necesidad de los parámetros urbanos. Bueno, les decía que este plano es de carácter obligatorio en todo lo que tiene que ver con obras privadas, licencias, porque es quizá el plano más importante del expediente. No puede faltarte todo, menos este plano de acá. Porque finalmente todos los procesos de evaluación que tienen que ver con las áreas vienen a partir de este pequeño. Digo pequeño porque en realidad es el formato más chiquito, es un formato A3 y ya viene normalizado en esta forma. Ahora bien, vamos a hablar un poco de este planito. Tiene tres partes esenciales que quiero revisar con ustedes. La primera es el plano de localización, que está al lado izquierdo, y básicamente simplemente es una referencia de ubicación del lote que estamos trabajando. Podríamos decir que son uh, para saber cómo llegar, cómo ubicarnos, etcétera, etcétera. Francamente, le voy a ser honesto, esta es una de las cosas en las que no estoy 100% seguro de para qué sirven, ¿no? Porque con la dirección se supone que lo puede encontrar. Si yo he sido capaz de encontrarlo, lo puede encontrar el inspector municipal, ¿no? En todo caso, se puede juntar de otra forma, pero bueno, es la ley y es lo que manda, ¿no? Pero bueno. Ahora, aparte de la ubicación, la referencia y conocer el contexto urbano, lo que sí necesitamos indicar es referencias. Puede ser cualquier cosa. A mí, por ejemplo, no me molesta, no me fastidia que el lote quede al centro o a un costado, por arriba, por abajo. Sinceramente, me da igual dónde quede el lote. Pero sí me interesa que dentro de este círculo aparezca por lo menos la intersección de un par de vías importantes. En la mayoría de ciudades del país, las avenidas no están tan suficientemente separadas como para que no pueda aparecer una esquina dentro de un cuadro. Y si no son avenidas, por lo menos grandes edificaciones que sean conocidas, referenciales, etcétera, etcétera. Alguna vez me comentaron me observaron una observación bien chistosa. Es cierto, era una obra pública de carácter urbano, así que sí ameritaba tener el plano de localización. Pero yo puse como referencia un, eh, decía un Sodimac, por ejemplo, ¿no? Me decían, ¿cómo es posible que pongas una marca, ¿no? Si es una obra pública? Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Estará mal? ¿Estará bien? O su opinión, por supuesto, porque ahorita no hay ninguna ley que me diga en el plano de localización, debo o no debo poner nombre de tiendas. Solo me dice referencias, nada más, referencias conocidas. Pero por otro lado, también es cierto que la obra pública me dice no debo utilizar nada que induzca a que se favorezca algún comercio, alguna marca dentro del proceso de la licitación o del proceso de la ejecución de la obra. Entonces pregunto, ¿ustedes qué creen a su criterio? ¿Estará bien o estará mal que aparezca por ahí el nombre de una tienda tipo Promar, un Pinkberry, un BCP o qué sé yo por ahí, citado en mi plano de ubicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son team está bien? ¿Team está mal?
Bueno, son las dos opciones, ¿no? En todo caso, los dejo a su criterio. Cualquiera de los dos puede ser completamente válida como completamente equivocada desde el punto de vista. Creo yo que no tiene nada de malo, porque finalmente estoy citando una referencia urbana, no les estoy diciendo compren aquí o compren allá. Y, o sea, por más obra pública o privada que sea, no estoy ciego, ¿no? O sea, sé que hay espacios, sé que hay elementos que están ahí en mi ciudad y son referenciales. Pero, bueno, hay quienes dicen que no está bien, depende, ¿no? No me hago problemas. Nunca se olviden el norte, eso es muy, muy, muy importante, en este caso, para poder orientarnos, para poder guiarnos, ¿no? Bien, especialmente un comentario especialmente para los amigos ingenieros civiles. A veces varios colegas me han preguntado, ¿por qué los arquitectos se obsesionan tanto con el norte? ¿Qué tienen? Ah? Una cuestión esotérica, es por su signo del zodiaco, su elemento. No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No es cosa del Feng Shui ni ningún tipo de brujería o fuerza cósmica. La orientación del norte tiene que ver en el aspecto urbano, más con una cuestión de posicionamiento, de ubicación, para tener una referencia de hacia dónde está cada cosa. Básicamente es eso. Y en el ámbito del diseño tiene que ver más bien con las condiciones de diseño ambiental. Esto ya lo vamos a ver en una semana, cuando veamos el tema que tiene que ver con soleamiento. Ahí vamos a explicar por qué insistimos tanto en las normas de salud y normas de educación con el hecho de que las ventanas miren hacia el norte. Pero solamente las ventanas, ¿no? Nada más. Ya, ahora que si quieres ponerle tu cama mirando al oeste, tu cuadro al este y cosas así, ¿no? Al cuadrante de Capricornio, eso ya es cosa tuya, no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar en este curso. Bueno, ahora sí, viene esta parte de acá, el cuadro normativo. Y justo, ¿no? Cuando tuvimos la interrupción, bueno, a dicho sea de paso, les adelanto que sigo sin luz, pero ahorita estoy con la batería de la laptop y con los datos del celular, así que hay que avanzar hasta donde dé. ¿Ya? Y hay que correr un poco con esto, ¿ya? Pero igual, por favor, extienda sus preguntas y todo lo demás para avanzar rápido. Bien. Entonces, antes de que tener la interrupción, tuvimos este cuadrito, ¿no? Normativo. Entonces, les decía que creo, mi percepción, es que este elemento es innecesario en las obras públicas. ¿Por qué? Porque todos estos elementos, conforme estuvimos conversando temprano, los parámetros urbanos estaban hechos para controlar el crecimiento de la ciudad o controlar la expansión o la plusvalía o las referencias económicas, perdón, los movimientos de intereses económicos, etcétera, dentro de la ciudad. Ya, sin embargo, todo esto, decíamos, tiene que ver con la cantidad de ocupantes que generan basura, la cantidad de ocupantes que saturan servicios, la cantidad de ocupantes que generan tráfico. En ese sentido, no va a pasar eso con ningún edificio público. O sea, los edificios públicos no tienen ocupantes, ¿no? O mejor dicho, no tienen um, residentes, digamos, al que suene redundante. Es decir, consumen recursos, consumen servicios que generan tráfico, pero no están de forma permanente. Y por último, si están en un lado o están en otro, al final la cantidad de gente es la misma, ¿no? Entonces se estima, ¿no? Que la mayoría de personas van a trabajar o van a visitar las zonas comerciales. Las zonas comerciales están diseñadas para soportar una gran carga de habitantes. Las zonas residenciales no, por eso se llama zona residencial justamente. Ahora, no sé si también les pase por como diversas ciudades, pero hay una mala percepción de lo que es residencial. Por ejemplo, he escuchado a veces que dicen, no, este es ¿cómo le dicen? Esta es zona marginal, dicen algunos, de forma peyorativa. Y dicen, esta es zona residencial. Pero cuando me pongo a ver, en realidad es completa. Por ejemplo, alrededor de los centros históricos de las ciudades grandes, generalmente se forman zonas deprimidas, llamadas tugurios, o zonas un poco, no necesariamente en todos sitios, pero es casi de ley que si ustedes ven en sus ciudades, muy, muy cerca de los centros históricos, que se supone que debería ser la zona más bonita de toda la ciudad, cerca hay zonas medias deprimidas, ¿no? Por ejemplo, los que conocen Trujillo, cerca que tenemos el barrio Chicago, tenemos la zona del Alambre, tenemos ¿qué más? Una parte del sector de Torres Araujo, por ejemplo, que son zonas medias movidas, con muchos callejones, un poco deprimidas y por algún motivo no despegan, económicamente no despegan, están ahí estancadas. Si me voy a Lima, al lado del centro histórico, ya ni hablar, pues, al lado del centro histórico, ¿qué me queda? El RIMAC, la Victoria, me queda toda la zona de Barrios Altos, entre otras cosas, ¿no?
que evidentemente no es la mejor parte de la ciudad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué citamos esto? Porque entonces en la ciudad, a pesar de que tengo zonas, digamos, con un buen crecimiento económico o demográfico y otras zonas que no, parte del trabajo es eh, promover que las zonas deprimidas mejoren y las zonas que ya están bien no sigan creciendo más, porque antes que generar un beneficio, me van a generar una tortura, ¿verdad? Van a generarme una saturación, concentración, pérdida. Bueno, en realidad lo que pasa en todas nuestras ciudades, ¿no? ¿Para qué darle vueltas al asunto? Bien, entonces, los parámetros urbanos justamente se encargan de regular ese tipo de crecimientos desde el punto de vista residencial. Entonces les decía, tenemos zonas bonitas, zonas feas y tenemos una mala percepción porque decimos, ah, mira el barrio de Chicago, mira el Rimac, mira la Victoria, son zonas marginales. Y en cambio me voy por otro lado, que están en las afueras de la ciudad. Por ejemplo, en caso Lima, me voy a La Molina, la Planicie, o por las playas de Ancón, o bueno, en mi caso, en mi escala, en Trujillo, me voy por la zona del golf, me voy por la zona de, otra zona interesante, bueno, en los nuevos sectores de Barraza, por ejemplo, que están saliendo zonas medias interesantes, bien, un poco bien trabajaditas, y decimos, mira, el área zona residencial, es más, eso es por la publicidad, ¿no? Dicen zona residencial, pero en realidad es al revés, porque cuando hablamos de marginal nos referimos a los márgenes de la ciudad, independientemente si son bonitos o son feos. Y cuando hablamos de área residencial nos referimos a las áreas que son netamente ocupadas por temas de vivienda, ¿no? Independientemente si son bonitas o son feas. Ya, ¿por qué acotamos? Porque lo entiendo de este coloquialismo, esta jerga, en aquellas personas que no están dedicadas al rubro en el que nosotros nos movemos, pero sí me parece inconcebible que nos equivoquemos con esos términos aquellos que estamos involucrados en la construcción. Para poner un ejemplo, es como cuando escuchamos a las personas con mucha tolerancia que dicen las bases, ¿no? Al respecto de la cimentación y les llaman bases a todo por igual, o le dicen columna a la viga y le dicen viga a la columna, ¿no? No sé si les ha pasado, pero por acá es muy frecuente. O le llaman muro a todo, a la placa, al tabique, etcétera. Entonces nosotros no podemos hacer eso, porque sabemos que tienen una connotación estructural y constructiva diferente, ¿no? O acaso el amigo ingeniero civil hace su plano de densidad de tabiques, ¿no? No haces eso, ¿verdad? O acaso pones en tu en tu reporte de vulnerabilidad estructural, ¿no? Se detectó presencia de pandeo por defecto de viga chata, ¿no? Perdón, ¿cómo le llaman? De viga corta. Viga, no, eso no existe, amigo, es columna corta. Ah, sí, pero es que así le llama la gente. No, no se trata de eso, pues. Bueno, no sé si será la viga corta, desconozco, pero era solo un ejemplo. Pero en todo caso, nosotros manejamos una nomenclatura, una terminología. Entonces, lo mismo debe aplicar para el aspecto inmobiliario, que es otra de las áreas que nosotros manejamos. Ahora bien, entonces decíamos que esto está abocado más a la zona residencial, porque la zona residencial es la que consume, es la parte delicada, porque la zona residencial es la que me determina qué tan concentrada o no está mi ciudad. Así que vamos a revisar estos parámetros urbanos, ya que ya vimos para qué sirven, vamos a ver cómo lo aplicamos en el caso de los proyectos. ¿Listo? ¿Quiénes nunca del verbo nunca han estudiado este tema de los parámetros urbanos? Digan por ahí yo, o caso contrario, pongan sí, si ya lo han visto, pongan yo no, si es que no lo han visto en algún momento, para poder hacer una revisión rapidita. Ya, correcto. Ya, ok. Entonces, ya, vamos a hacer una pequeña revisada del tema. Bien, ya, ahí está. Parece que se había colgado. Entonces, empezamos por acá. Ya, vamos a ver por acá.
Todo esto tiene que ver con el plano de ubicación. Edificatorios. ¿Ya? Ya, entonces ya sabemos que son elementos para controlar, bla, 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 bla. Ya. Parámetros urbanos, ¿no? Ya, antes que empezar, ¿de dónde lo saco? ¿Qué me dice? Porque tener en cuenta que estos son exclusivos para cada lote. En la mayoría de los casos sí, pero no necesariamente un lote al lado del otro va a tener el mismo parámetro urbano. Depende de su área, depende de su ubicación, si está en esquina o no, si está frente al parque o no, depende de muchas cosas. Por ejemplo, yo podría decir que alguna vez le he diseñado, justo por coincidencia, a ver, ¿cuál era la historia? Este era un lote, una casa, a ver, esta es la cuadra, y los lotes eran bastante grandes, tenían como 40 metros por 20 metros. Por esas cosas de la vida, ¿no? La propietario le dejó parte 1 y parte 2 a los hijos, ¿no? Y resulta que por esas cosas de la vida también, entre ambos en tiempos distintos me llegaron a contratar para hacerles un proyecto de más o menos las mismas características. Quería un edificio de departamentos. La cuestión es que este de acá tenía para crecer, ya, este tenía para crecer 4 pisos, este tenía para crecer 11 pisos, o algo así. Obviamente vino el porqué, el favoritismo, que no sé cuánto, arquitecto, que por aquí, por allá. Ya, ¿cuál era la diferencia? Que este estaba en esquina hacia una avenida. Este era una calle. Entonces la referencia era obvia. Y de Yapa, en este lado había un parque, ¿no? Que agarraba, no, perdón, ¿cómo venía el parque? Ah, no, acá estaba el parque, de este lado. Claro, no la va a cortar el parque no lo va a cortar la avenida. Entonces tenía todas las posibilidades de generar un edificio alto. En cambio, toda la parte de acá eran calles, girones, ¿no? Calle de 2 carriles, 7 metros, y esta era una avenida de 30 metros de ancho. Entonces era evidente que acá no iba a tener la misma potencialidad. Ya no les voy a contar en qué juicio terminó eso después. Claro, dicen del Reglamento Nacional de Edificaciones. No. Del Reglamento Nacional de Edificaciones yo obtengo la teoría, lo que vamos a compartir ahorita. Pero ¿de dónde lo saco? ¿Dónde están los valores? Los que voy a aplicar a mi terreno. Eso lo saco del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Edificatorios. ¿Quién me los da? Me lo da la municipalidad provincial de cada región. Vamos a ver un ejemplo de certificado de parámetros urbanos. A ver, ¿dónde estás? Perdón. Por ejemplo, acá hay un certificado de parámetros. En este caso del ejemplo expedido por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ya, ¿qué cosas me interesan ver acá? Primero, número de expediente que tiene que ser consecuente con el trámite que yo he realizado. Ese es el primer punto que tienen que ver, porque a veces veo que se pajarean la gente de la municipalidad y nos entregan una cosa por otra. De ahí presento, yo todo feliz, voy contento, mira mi proyecto, hoy no coinciden tus parámetros, pero acá me has dado, sí, mira, se han pajareado. Sí, disculpe las molestias, tiene que hacerlo su proyecto nuevo, ¿no? Y aquí sí no aplica nada que silencio administrativo, que error involuntario, no aplica, ¿no? Porque lo otro puede ser un error interno, puede recurrir a alguna sanción o algún proceso de queja, lo que quieran ustedes, pero finalmente tienen que acogerse a lo que manda la ley, ¿no? Y aquí está la ley 29090. ¿No? Valga decir, ya, acá hay un temita con estos de las leyes, ¿ya? De aquí lo revisamos. Bueno, está la dirección, nunca se olviden de esto de acá. Y a veces hay algo bien chistoso, ¿ya? Esto también pídanlo, siempre deben tener su código catastral, ¿ya? Ahí habíamos explicado qué es el catastro, ¿verdad? Sí, sí se acuerdan, ¿no? A ver quién me dice, quién se acuerda rapidito, sí, 3, 2, 1. ¿Qué es el catastro? El Caterpillar de un señor Castro. Ya, otra idea. Si no, ya saben, como siempre, pongan paso. Para poder avanzar. Bueno, ya. Correcto. Bueno, ya, correcto. Por ahí está la idea, ¿no? Alex Melchor. Correcto, amigo Alex. ¿Dónde estás? Ahí está, mi amigo Alex. Correcto.
¿no? Tener en cuenta que esto de acá, ¿no? El catastro, no se olvide, ¿no? Es una oficina de la municipalidad encargada de actualizar valga la redundancia, el archivo catastral, que a su vez considera los límites físicos reales de los lotes de la ciudad. ¿Estamos? Mientras, a diferencia de, ¿se acuerdan? SUNAR. ¿Se acuerdan qué es lo que ve SUNAR? SUNAR actualiza perdón, actualiza, ¿no? El registro jurídico de los predios. Hola, pues amor. No sabía que nos llevábamos así, pero no, sí, sí es el tema de registro. Sí. Sí. Ya. Bueno. Actualiza el registro jurídico de los predios, en este caso, y la repartición de los derechos. Y la repartición de derechos y participaciones. ¿Está bien? O sea, tiene que ver más bien con el aspecto legal, económico, mientras que el otro es el aspecto físico. ¿Listo? Bien, entonces esto me lo pide la municipalidad. Entonces, una de las cosas ya saben que tengo que ver es el código catastral. El código catastral a su vez representa que este predio está consignado en el catastro. Por lo tanto, la municipalidad tiene información de ella. Pero a veces va a pasar cosas como esta. Le voy a mostrar de otro proyecto que tengo por acá, pero que en este caso será a partir de una regularización. Ya vamos a explicar en la siguiente sesión qué será una regularización. A ver, acá está. Otro lote, también en la ciudad de Trujillo. No tiene código catastral. ¿Qué significa que no tenga código catastral? Significa que no figura en el archivo municipal. Y ahí sí tengo un problemón. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan sus contratos de construcción, tengan mucho cuidado con esta parte. Porque de no tener código catastral, ¿no? O sea, puede que tengas todos los parámetros urbanos, pero si no tienes código catastral, significa que vas a tener problemas luego para registrar tu propiedad. Por supuesto que se le puede pedir a la municipalidad una regularización y todo lo demás, una serie de procesos burocráticos, ¿no? Bueno, entonces, este es el punto, ¿no? ¿De dónde lo saco? De acá, ¿no? La teoría y estos son, a ver, de acá es la teoría o concepto en general. Y en este caso, voy a sacar información, solo para mi lote, nada más, única y exclusivamente para el lote que estoy analizando. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de parámetros urbanos tenemos. Urbanísticos, suena más bonito, ¿no? Si le digo parámetros urbanísticos, suena más elegante. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Primero, ya, esto del uso, básicamente la idea es la compatibilidad. ¿Ya? Pregunta, vamos a ver por acá. Digamos que yo tengo acá lote 1, uso vivienda. ¿Ya? Vamos a ver. Lote 2. A ver, ya, mejor vamos a dibujarlo más bonito. A ver, la idea es que participen. Ya saben que siempre es con su puntito de participación. Digamos que esta es una manzana. Estos son los lotes. ¿Ya? Supongamos que son 8 lotes nada más. ¿Ya? Entonces tenemos lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos hasta ahí? No me acuerdo si ya hicimos este ejercicio con ustedes. Ya, digamos 1, 2, 3. Ya. Ya, todo esto de acá ya está construido. Toditito. ¿Ya? Menos el lote número 7. El 7 y el 8. ¿No? Estos dos no están construidos. A ver, para el lote me van a indicar acá las letras para el número 7 y para el número 8 qué usos puede permitirse. A, B. Por acá, vamos a ver. Tenemos A, vivienda, mini market, ¿no? Centro de esparcimiento, fábrica de bilquetas,
lavadero de autos, gasolinería o estación de servicio, como quieren llamarlo. Ya, en el lote 7 y 8, por compatibilidad de usos, es decir, por usos que no se afecten entre sí. En el lote número 7, ¿qué posibles usos podrían indicar? Ya, en el 7 dicen minimarket y lavadero, ¿no? Por ahí. ¿Y vivienda? ¿No se les ocurre? ¿No se podrá también? Claro, ¿no? Puede ser A, B y E, ¿verdad? Por ahí más o menos. Entonces, porque es un uso compatible, ¿no? Vivienda, minimarket, el lavadero de autos también medio complicado, ¿no? Medio complicado el lavadero de autos acá. Sobre todo porque está en una medianera. Ya, y en el 8, ¿qué pueden poner? Ya, supongamos que está por 4 y 8 pasa una avenida. Dice todo menos gasolinería, correcto, porque la gasolinería nos dice que tengo que tener por lo menos 50 metros o 100 metros hasta las áreas residenciales, 500 metros hasta un hospital o un colegio, ¿no? Correcto. Ahora mira, ¿qué arquitecto? ¿Entre la gasolinería y las casas no va a haber nada? No, pero van a haber otros usos que sean compatibles con ambos. Por ejemplo, depósitos, comercio, entre otras cosas, ¿no? Dice en la 8 puede ser la A, vivienda, la E, lavadero, está bien, correcto, vamos hasta ahí. La B, minimarket. La D, fábrica de briquetas. O sea, ¿a usted le gustaría ser la vivienda número 4 o la número 7? Vivir al lado de la briqueta, de la fábrica de briquetas, ¿será seguro? O lo que es más interesante, ¿les gustaría vivir al lado del chongo? ¿No? Entonces ahí ya estamos hablando de usos incompatibles, ¿no? Entonces a esto de acá se le llama usos de suelo, es decir, ¿qué criterio vamos a realizar nosotros para jugar con el ajedrez de los lotes y los usos? Por eso es que a veces me pueden decir, oye, ¿por qué en este lote tú permites que haya una discoteca y en el otro del costadito no? Ah, porque el del ladito es compatible, este no, ¿no? Por X circunstancias, ¿ya? Entonces tenemos por ahí el uso de suelo, es decir, compatibilidad de funciones de futuras edificaciones. Arquitecto, pregunta, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero poner, por ejemplo, una zona residencial? Yo sé que me van a prohibir poner un aserradero. Quiero vender melamine, por ejemplo, ¿ya? Quiero poner mi taller de melamine, pero me he comprado un terreno, pero es zona residencial. Yo sé que si lo presento como licencia para zona residencial no me van a dejar. Entonces, ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Voy a presentar como licencia un proyecto para, no sé, centro de culto, no sé, de una iglesia evangélica, de protestante, de Pare Sufrir, no tengo nada con ningún credo, ni en contra ni a favor, por poner una referencia, ¿no? Un centro de culto, ya, que básicamente, ¿en qué se parece al aserradero? Que es un espacio de gran altura, una gran nave limpia, que no tiene muebles fijos, no es como un templo católico que tiene altar, que tiene atrás un retablo, ¿no? O, altares, qué sé yo, ¿no? En este caso es una estructura completamente limpia, casi, casi diría industrial, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué pasa si yo presento mi licencia de construcción para un templo, un centro de culto, que es compatible con el área de vivienda, manteniendo los decibelios, pero luego ya para ocuparlo, monto mi taller, mi aserradero? ¿Estaré violando algún delito? Perdón, ¿estaré violando alguna ley? ¿Estaré creando algún delito? ¿O no? O, perdón, o mejor dicho, ¿procede? Claro, claro, dice, no es recomendable, pero sacan el certificado de esa manera. Correcto, muchos toman esa decisión. O, por ejemplo, dicen, para cumplir con la densidad o para que no me pidan estacionamientos, lo hago pasar en lugar de cuarto, le pongo biblioteca, por ejemplo, la clásica. En fin, ¿no? Ese tipo de artimañas, ¿no? Que son propias de, bueno, la criollada que le llamamos acá. Ahora, ¿cuál es el problema?
Correcto. Tú puedes sacar tu licencia de construcción para centro de culto. Pero a la hora de implementar tu aserradero y todo lo demás, si no quieres que te cierren, ¿qué tienes que sacar? Tu licencia de funcionamiento. Y ahí sí quemaste, ¿no? Porque es cierto, nadie te obliga a que el uso que le des a tu edificación sea exactamente el mismo que tramitaste para la licencia de obra. Nadie te obliga. Sin embargo, tiene que ser compatible, ¿no? Si es que no con el tipo de edificio que hiciste, por lo menos con las zonas, el uso de suelo de tu terreno, ¿no? O sea, no es tan fácil por ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aclaramos esto? Porque hay constructores sin escrúpulos que nos dicen justamente eso, ¿no? Presentamos un proyecto de tal cosa y luego ya lo usas de tal cosa y te dan tu licencia. Mentira, no te la van a dar jamás. Jamás de los jamases. Y te dicen, no, es que ellos no saben. Imposible, ¿saben por qué? Y todavía escucho que dicen, pero arquitecto, el tema de obras lo ven los arquitectos, lo ven los ingenieros y el tema de licencias solo ven los abogados. ¿Saben por qué es mentira eso? Porque uno de los requisitos de la licencia de funcionamiento es la presentación del ITSE, que es el informe técnico de seguridad en edificaciones. ¿Quién lo evalúa eso? Acá lo noto. No, ITSE es un instituto. ¿Quién lo evalúa esto? Lo evalúa Defensa Civil. ¿Y en base a qué? A las características estructurales, a si tengo o no tengo pozo tierra, la señalización, los dispositivos de seguridad, las luces de emergencia, los extintores, las áreas de auxilio, en fin. Es decir, cosas que tienen que ver con qué? Con la construcción y su equipamiento. ¿Y qué tipo de personal hay en defensa civil? Arquitectos e ingenieros, así que finalmente va a pasar por estas manos. Ahora, ese es el motivo por que la gente grita, defensa civil, somos los miserables, malditos, ¿no? Me quieren cerrar mi negocio, no nos dejan trabajar, que esto, que lo otro, ¿no? Pero la realidad es otra. Sencillamente le quisiste hacer el avión a la norma, te lo hicieron a ti, ¿no? Caíste en las manos de alguien que te cobró por construir algo que sabía deliberadamente que no te iba a servir para nada. Así de sencillo. Ahora que si quiere, esta persona puede ejercer su negocio sin ningún tipo de licencia. Evidentemente se lo van a cerrar, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, eh, Defensa Civil no actualiza planos de zonificación. Quien lo actualiza es la municipalidad, catastro o el área de desarrollo urbano. Defensa Civil únicamente, o no únicamente, Defensa Civil lo que tiene que ver al respecto de las edificaciones es ver si el uso y el aforo que se pretende dar está en concordancia con las condiciones de seguridad del edificio. Vamos a hablar toda una sesión, nos vamos a dedicar a hablar de todo, defensa civil, todos los bomberos y qué tipo de planos realizamos para esto. ¿Ya? No se preocupen. Ya, entonces decíamos, tenemos el uso. ¿Qué es la densidad? Ya, la densidad básicamente lo que me mide, ya, para no hacerla muy larga, densidad viene a ser como que cuánta gente viviría en esta hectárea si todos construyeran tu proyecto. ¿No? ¿Se entiende la idea? Es decir, si tu terreno lo multiplico hasta alcanzar en el área una hectárea, ¿cuántas personas vivirían ahí? Claro, lo cual es muy relativo, pero la teoría es la siguiente. ¿Cuál es la unidad de medida? Los habitantes por hectárea. Vamos a poner un ejemplo. En lo sucesivo, cada vez que lo pintamos de azul, significa que estamos haciendo un ejemplo. Y rojo es una notación muy, muy importante por ahí, tener en cuenta. Ya, ejemplo. El área son, me dicen, 800 habitantes por hectárea. Propónganme un área de terreno para un multifamiliar. Lo que se les ocurra. Para sacarlo. ¿Por ahí? ¿Nadie? ¿Voluntarios?
ven cómo son, pero si le dicen se fue la luz, ahí sí corren. Ahí sí corren todos a contestar. Ya, vamos a ponerle un área de referencia. A ver, ya, 200 metros cuadrados. Ya. Ahora, ya, no solamente es para armar solamente para armar el ejemplo. Ya, dígame, ¿cuántos departamentos de cuántos dormitorios vamos a tener en este supuesto proyecto? Pongan una cifra al azar, solamente es por probar nada más. Solamente es 3 departamentos. Algo más grandecito no pueden hacer. 8 departamentos, ya está. Ya, vamos a poner 8 departamentos de 3 dormitorios. ¿Puede ser? Y por ahí dijeron 15 departamentos de 2 dormitorios. Vamos a ver si cumple o no cumple con la densidad. Aparte, dígame 2 usos adicionales que pueda tener, además de vivienda. No sé, gimnasio, café, discoteca, perrera, veterinaria, no sé. Un par de usos, cualquiera. Ya, comercio, ya hay un comercio, digamos, puede ser un mini market. ¿Ya? ¿Y qué más? Otro uso por ahí. Gimnasio, ya está, gimnasio. Ya, por cafetería si quieren ya. Ya, digamos que su aforo son 12 personas. Acá tenemos un aforo de 50 personas y un aforo de 30 personas. Ya, vamos a suponer, en el mismo edificio. Ya, ahora pregunta, ¿cuántos habitantes tenemos en nuestro edificio? ¿Cómo lo calculamos? Para empezar, el Reglamento Nacional de Edificaciones me dice que un departamento de un dormitorio tiene 2 ocupantes. A ver, perdón, el RNE me dice departamento de un dormitorio tiene 2 ocupantes. Si tiene 2 dormitorios, se entiende que tiene 3 ocupantes. Y si tiene 3 dormitorios, tiene, obviamente, 5 ocupantes, ¿no? Es lo que me dice la norma. Obviamente hay para 4, 5, ya más de 6 ya no creo que haya una vivienda. Y en todo caso ahí se establece, ¿no? Por cada dormitorio adicional, una persona extra. Ahora, si estamos hablando de densidad habitacional, de ocupantes, entonces ignoramos completamente esta parte, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ellos no son ocupantes, no tienen nada que ver, están de uso provisional. ¿Y por qué no los puedo contar, arquitecto, para aumentar mi densidad? Porque finalmente estas 80, 92 personas que ahorita mismo están ocupando igual que esto, en otro momento ya están contadas en otro edificio, ¿no? O en otros edificios. Ya están consideradas, entonces no hay necesidad de. Ya, entonces, ¿cuántos número de habitantes? Ocupantes sería igual a 8 de arriba, 8 departamentos por 3 dormitorios, o sea, 5 habitantes, más 15 departamentos de 2 dormitorios, o sea, de 3 ocupantes. ¿Cuánto tenemos? 85 personas, ¿no? Ahí para que se vea más bonito lo voy a poner concatenar. Cierro, ya está. Espacio me olvidé. Ya está. Ahora bien, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora, ¿cómo calculo cuál es la densidad del proyecto? Vamos a ver. Densidad del proyecto vendría a ser igual a ¿qué? Regla de 3 simple, ¿no? Si digo que 85 habitantes, ¿no? 85 habitantes, esa, ¿cuánto del terreno? 200 metros, ¿verdad? Por acá.
es a 200 metros. Por lo tanto, X es a 10.000, ¿no? 10.000 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto será igual? X será igual a, ¿qué me dice? ¿Qué nos saca? ¿Ah? No, ¿cómo te va a salir 42.500? Ahora sí. Esto por esto sobre esto, ¿verdad? Bueno, están sí los valores. 4.250, correcto. Es igual a 85 por 10.000 entre 200, ¿no? 4.250. Ahora sí. Concatenar. Concatenar, punto y coma. Listo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cumple o no cumple? Voló, ¿no? Entonces, igual, sí. Pero por los códigos no me va a salir, ya no importa. No, entonces, de esta manera, obviamente el proyecto me lo van a rechazar porque tiene demasiados habitantes en proporción al máximo permisible. Entonces, ¿cómo saco? Entonces, la densidad máxima, o perdón, el número de ocupantes para mi proyecto en función de la densidad. Hago el proceso contrario. Si ya sé que mi densidad son 800 habitantes en 10.000 metros cuadrados y mi terreno son 200, entonces en este caso, para hallar X, evidentemente la idea va a ser 800 por 200 sobre 10.000. O sea, 16 ocupantes, ¿no? Eso es lo máximo que puedo tener en mi terreno. Pareciera que es poquito, ¿verdad? Sin embargo, 16 ocupantes, estamos hablando por número de dormitorios de 4 a 5 departamentos aproximadamente, ¿no? Para un terreno de densidad media, porque este factor equivale a una ocupación de densidad media, está más o menos proporcional. ¿Listo? Entonces, de esa manera se calcula la densidad y sirve para ver qué tantos habitantes van a estar ocupando mi terreno, ¿no? El siguiente parámetro es el coeficiente de edificación. Les debo indicar que este parámetro como que ya se ha quedado en el olvido, ya últimamente ya no se está manejando mucho, porque ya hay otros que son, digamos, un poquito más prácticos, ¿no? Por ejemplo, la densidad. Ahorita, el más importante, el que donde se tienen que demorar, el que tienen que asegurarse cumplir es este de acá, la densidad. De ahí todo lo demás es permisible. Ya, ¿qué es el coeficiente de edificación? Básicamente es un factor que es igual, o mejor dicho, permite conocer el área techada máxima. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo calculaba? O ¿cómo lo calculo? Si es que todavía tengo la oportunidad de utilizarlo. Área de lote por coeficiente de edificación igual área techada máxima. ¿Listo? Y a la inversa, área techada del proyecto sobre área de lote, ¿qué me da? Coeficiente proyectado. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el arquitecto saca siempre una densidad, coeficiente proyectado y otro normativo? Ya. ¿Por qué? Porque el normativo siempre lo tengo que colocar acá, en esta columna. Ahí está el coeficiente de edificación. ¿Cuál es el máximo que me permite? Y en este caso, en el proyecto o proyectado, yo pongo cuánto me sale realmente, ¿no? Según mi proyecto. Y evidentemente, dependiendo si es el factor máximo o mínimo, tengo que ir indicando esto de acá. El tema del área libre tampoco no debería representar ninguna novedad, ¿no? Área libre vendría a ser igual al área que se obtiene, bueno, área no techada o área no techada, a secas. Ya, pero acá hay una pequeña discrepancia sobre cómo se debe calcular. Unos dicen que el área libre es igual al área del terreno menos
el área techada del primer piso. Suponiendo que no hay volados, ¿no? Solamente es para un cálculo. ¿Ya? Y otros dicen que el área libre debe medición directa de pozos, ductos, etc. Arquitecto, disculpe, pero a mi parecer es exactamente lo mismo. No necesariamente. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Es una nimiedad, pero les puede salvar la vida. ¿Ya? Digamos que tengo un terreno de 20 por 10 metros. ¿Está bien? Y digamos que yo digo que toda la parte de acá tengo 4 metros, acá tengo 5 metros, y digamos que esta es mi área libre. Y aquí es una de esas cosas en que vamos a ponerles una trampa. Una trampa académica, por si acaso. Ya, entonces estas son las cotas. A ver, ¿quién me calcula cuál es el área libre de este proyecto? Y les voy a demostrar que no necesariamente es cierto. Se entiende que en esta parte este es el casco construido, ¿no? Dicen 90 metros cuadrados, dicen de área techada, y 110 metros cuadrados construidos, ¿verdad? Perdón, 90 metros de área libre y 110 metros de área construida o área techada, ¿verdad? En este caso. Sí, todos coincidimos, ¿verdad? Sin embargo, acá hay un temita que siempre nos olvidamos, y es el siguiente. El área techada, ¿ya? Ojo acá, ¿no? Área techada más área libre. A ver, ¿dónde está? ¿Alguien sabe cómo sacarlo con combinación nada más de tecla? No es igual a área de lote. Y ahorita empieza a llover piedras, ¿no? Dice, ahorita seguro va a empezar con sus tonterías de fórmulas, seguro que ha visto por Facebook. Y ya nos viene a florear. Pero no se preocupen, no es nada de eso. Hay que cerrar esta cosa. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Por una pequeña obviedad, una pequeña omisión que cometemos los proyectistas al sacar nuestras áreas. Y es la siguiente. Si este es un lote medianero, por la distribución se entiende que es medianero, ¿no? No puede ser en esquina con esta forma. Si es un lote medianero, pregunta, ¿mi construcción la puedo pegar al vecino? ¿Qué dicen? ¿O tengo que retirarme un poquito? A ver, reitero la pregunta. Este es un lote medianero, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿puedo construirlo todo el ancho de mi terreno pegado a los vecinos o tengo que retirarme un poquito? Si no, como siempre, pasan. Si no quieren responder, pongan paso. En este caso, el parámetro no te mide esto porque es más bien constructivo. O sea, si hay un parámetro que dice retiro lateral, que es retirarte así. Correcto, Juan, ¿no? Correcto. Ahí está nuestro amigo Juan. No necesariamente 5, pero por ahí va la idea, ¿no? No, pero lo que pasa es que tiene que tener un punto de dilatación para con ambas fronteras. Pues. ¿Ah? Lo que pasa es que tiene que tener un punto de dilatación para ambas fronteras. Es por eso que se pone a punto 5 centímetros. Correcto. No, sino que casi no te entendí muy bien. Hay un ruido externo por ahí en tu micrófono.
Pero el punto es correcto. Ya, ¿qué es lo que pasa? Este punto no tiene nada que ver con la parte normativa, sino más bien con la parte técnica, estructural, ¿no? Dice, ¿qué pasa si acá está un lote vecino y yo pego la construcción? En el caso de un sismo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Van a empezar a oscilar, bueno, todas las edificaciones oscilan, vibran cuando hay un sismo, un movimiento sísmico. Entonces, si no tienen un espacio suficiente para su vibración, su dilatación, su movimiento sísmico, se van a empezar a golpear mutuamente. El efecto martillo se le llama, ¿no? Entonces, al golpearse mutuamente, imagínense semejante masa, que son decenas de toneladas, golpeándose una y otra y otra y otra vez, obviamente se va a terminar colapsando. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo me retiro 1 pulgada para acá y tú te retiras 1 pulgada para allá. Esto, por si acaso, responde a un cálculo que tiene que ver más bien con la altura, siendo la distancia mínima 1,5 pulgadas. Sin embargo, por facilidad de construcción y todo lo demás, nos hemos acostumbrado a ponerle 5 centímetros, cuanto menos. A mayor altura de edificios, ¿no? La distancia es mucho más. Entonces, si yo me retiro, ¿no? Entonces ya no tengo acá mis 110 metros cuadrados. Tengo, bueno, hay 0,25 ya. Yo sé que no es nada, pero este cachito les puede salvar la vida, ¿no? Dependiendo de cómo lo estén calculando. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿qué es lo correcto? Decir que el área libre, ¿no? Entonces, en este caso, es igual al área del terreno menos el área techada, o el área libre es igual a medición. Si es por medición directa, ¿no? Mi área libre sería 10 por 4 y 5 por 10, o sea, serían 90 metros cuadrados. Pero si es por ecuación, sería mi área de terreno, que en este caso serían 200 metros, menos 109,45, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia ahí, ¿no? Como de medio metro cuadrado, pero que puede generar una situación. Ahora, ¿qué representa 0,45 metros cuadrados entre 200? Es un factor del 0,23%, o sea, no es mucho, pero por ahí puede jugarnos a favor o en contra. Ahora, ¿por qué yo creo que debería ser esto? ¿No? Yo creo que siempre se debería considerar esta forma, medición directa. ¿Por qué? Porque acá sería un despropósito, porque en realidad el criterio, el sentido del área libre es tener espacio que garantice las condiciones de iluminación y ventilación natural. Cosa que evidentemente no pasa con esta juntita ridícula pues, de 5 centímetros. O sea, por acá no se va a ventilar nada. ¿Sí? En fin. Pero, como les dije, en el caso de emergencia, pueden recurrir a esa carta, ¿no? A jugar esa carta de ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Miden sus áreas techadas y luego ya le descuentan y se supone que el resto es el área libre. Arquitecto, y si se dan cuenta, no pasa nada porque en realidad la ley no lo especifica. La norma no habla nada de juntas o no, que si la junta es área techada o no techada. Entonces ahí tienen un vacío que pueden considerar, ¿no? Obviamente siempre y cuando las condiciones de habitabilidad estén garantizadas. Bien, ahora, el área libre, por tradición, antiguamente, lo que sea, seguramente varios de ustedes la han encontrado de la siguiente forma. Área libre mínima, 30% para viviendas, 25% en esquinas y 40% cuando son multifamiliares, ¿verdad? ¿Lo han encontrado así normalmente, sus parámetros, cuando han hecho sus proyectos? ¿O les han dado estos valores? Claro, ¿no? Bueno, les comento que esto de acá, a pesar que no es que esté mal, no es que esté mal, no tiene nada de malo, pero nota que proviene de una norma antigua. ¿Qué es lo que pasa? Los años, en el año 79, si es que no me equivoco, ¿qué pasa por acá? En los años 79 aproximadamente se publica, ¿qué cosa?
¿Cómo se llama el reglamento que rige para las construcciones en el Perú, que fue publicado en el año 1979 o 69? 69, perdón. ¿Alguien por ahí? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama este documento que tenía todas las condiciones y normatividades de edificaciones? Las normas técnicas de diseño, de aforo, seguridad, cómo se construye, cómo se calcula, qué tamaño deben tener los cimientos y todo lo demás. Bueno, se publica el Reglamento Nacional de Construcciones, correcto, el Reglamento Nacional de Construcciones. En el Reglamento Nacional de Construcciones se establecía cuál era el área libre mínima para este tipo de edificaciones. Pero recuerden que el Reglamento Nacional de Construcciones fue derogado en el año 2006, reemplazado por nuestro querido y odiado Reglamento Nacional de Edificaciones, publicado por Decreto Supremo 011 2006 2066, vivienda, ¿no? MINVIF. Ahora, el tema es que cuando existía Reglamento Nacional de Construcciones, todas las municipalidades se tuvieron que acoger, obviamente, porque era una instancia superior, se tuvieron que acoger a todo lo que determinaba el Reglamento de Construcciones y, entre otras cosas, condicionaron el parámetro urbano a ese tema. Es más, no existía el parámetro urbano, porque a decir verdad, recién en el año 1995, ya más o menos, a ver, 95, 88, a ver, quiero acordarme. Acá está. Bueno, aproximadamente en el año 95, si es que no me equivoco. ¿Fue? ¿Qué pasó por acá? Se publica la ley 27157, 88 fue en el año 88, ya me acuerdo. 1988 se publica la ley 29157. Entre otras cosas, que habla, nos ofrece o nos entrega el concepto del certificado de parámetros urbanísticos. O sea, hasta este año no existía la figura del certificado de parámetros. Por lo tanto, toda la construcción se regía a lo que decía el Reglamento Nacional de Construcciones. ¿Sí? Y cuando se empiezan a emitir los certificados urbanos, obviamente, al no tener una data de dónde partir, tomamos como referencia lo que decía el Reglamento de Construcciones. Y ya con el tiempo, poco a poco, ya cada municipalidad, cada provincia, cada distrito, fue haciéndose con sus propios criterios y sus propios parámetros. Ahora, el Reglamento Nacional de Edificaciones, si bien nos habla de un área libre como concepto, no nos dice que tiene o no tiene que ser de esta envergadura. De hecho, casi todas las ciudades todavía mantienen estos criterios por tradición, por recuerdo o porque no se les dio la gana actualizar a esta condición. Valga decir que en el año 2010 se aprobaron nuevas leyes que promueven la inversión privada y establecieron que el área libre mínima no debe ser, perdón, no debe, ¿cómo era? No debe haber un área libre mínima, no debe existir, sino más bien debe haber un área libre necesaria. ¿Cómo es esto? El área libre necesaria, por si acaso, cuando se dio esta norma, también fue todo un caso. El área libre necesaria significa que no importa si tienes menos de 30, 25, 10, 15, no importa si tienes 1% de área libre, no importa. Pero lo que sí importa es que las áreas libres cumplan con lo normado por el RNE. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones? Estas partes lo vamos a ver con más detenimiento cuando vemos planos de arquitectura, pero ¿qué es lo que nos dice sobre el RNE? Por ejemplo, ¿no? Para ventilar un dormitorio, ¿cuánta es la dimensión mínima que debe tener un ducto? El pozo, si es que voy a iluminar dormitorios desde un pozo de iluminación.
Si no, como siempre, pongan paso. Ya, hay uno por ahí, está bien. Por ahí deben estar escribiendo seguro, hay que esperar un ratito. Ya van dos, no importa. Ok, ya. ¿Cómo calculo cómo ventilar un dormitorio? Reitero, esto lo vamos a ver con más detenimiento después, ¿ya? Así que no se preocupen si no queda del todo claro. Pero por poner un ejemplo, me dicen, para ventilar un dormitorio, calculo la altura del edificio menos el paramento más bajo del primer piso, o sea, el alféizar de la ventana del piso de abajo, entre 3. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si mi edificio mide 15 metros de altura, menos 1 metro de alféizar, supongamos que tengo en el primer piso, serían 14 metros entre 3, entonces entiendo que el ancho de mi ducto debe ser 4.66 por 4.66, ¿no? Entonces, mi área de ducto es igual a este valor, perdón, será igual a este valor por este valor. Esto sería 21 punto y pico metros cuadrados. Si es que yo necesitase un solo ducto para iluminar todo mi proyecto, todo este proyecto, bueno, no aplica, ¿no? Pero todo este proyecto necesitase un solo ducto, entonces podría decir que mi área libre es equivalente a este valor sobre 200. ¿Cuánto sería porcentualmente? Menos del 11%. Entonces, cuando se publica esto del área libre necesaria, ¿no? Reitero, esto lo vamos a explicar más adelante con más calma. Cuando se publica esta norma, obviamente muchos de los más exquisitos dieron el grito en el cielo. Dicen, ¿cómo es posible que por ahí puede ser que nos quiten los parámetros? Están pensando en cualquier cosa, menos en la seguridad de las personas. Le están quitando condiciones de habitabilidad, quieren que vivan en ratoneras, en fin, ¿no? Hay una serie de situaciones, ¿no? Hay una serie de situaciones, pero en realidad no necesariamente tenía por qué ser cierto. Para empezar, tenemos que analizar el contexto. Año 1969, cuando se publica el Reglamento Nacional de Construcciones. Pregunta, ¿qué gobierno estábamos llevando en ese tiempo? No le digo necesariamente quién, sino qué tipo de gobierno. ¿Y cómo estaba la economía del país? ¿Se acuerdan o no? A ver, clase de historia. 1969, ¿quién gobernaba el Perú? Bueno, era tiempo del gobierno militar. Juan Velasco Alvarado estaba en el poder y entre otras cosas, correcto, entre otras cosas, independientemente de todo el tema de la reforma, etcétera, etcétera, se tomaron como base varios de los proyectos y reglamentaciones que dejó a medio camino el anterior gobierno. ¿Cuál era el anterior gobierno Juan Velasco Alvarado? Fernando Belaúnde Terry, que como arquitecto evidentemente está más preocupado por el tema de construcción. Pero varios de esos programas se publican durante el gobierno de Velasco Alvarado, entre ellos Fonavi, entre ellos Previ, entre ellos la idea del banco previa del Banco Materiales y por supuesto el Reglamento Nacional de Construcciones. Ahora, en esos tiempos, en los años 60, 70, pensar que se iban a construir multifamiliares estamos hablando pues de otra realidad completamente diferente a la del Perú. No se tenía, pero ni la menor sospecha de que alguien podría invertir en eso. La palabra inversión privada ni existía. Peor con la coyuntura del gobierno militar, porque debido a la reforma agraria, muchos capitales se fueron, así que bien difícil que alguien quisiera construir algo. Sin embargo, se necesitaba construir. Y de hecho, habían varias organizaciones, algunas empresas internacionales por ahí, extranjeras, que construían, pero construían vivienda social. Entonces,
la idea de sacar estas normas era como que para obligar a las constructoras que iban a hacer viviendas para la clase media a que dejaran suficientes áreas libres, amplias áreas libres. Estamos hablando de un tercio del terreno. ¿Por qué? Siempre preguntamos por qué. Bueno, según algunos teóricos, tiene que ver con un tema de idiosincrasia, de costumbres y de hecho algunas que están todavía enraizadas. A ver, pregunta, ya le voy a hacer una pregunta y me van a responder con toda sinceridad. Si se acordasen, cuando han vivido en la casa de los papás o quizás los que son más jóvenes, en la casa de los abuelitos, ¿cómo era la casa? Entrabas, rara vez había cochera, ¿no? Por lo general era un patio, un descansito, una terraza. Venía la sala, el comedor, la cocina, y detrás de la cocina, ¿qué había? En toda casa de los abuelitos o los tíos abuelos, ¿qué es lo que había atrás de la casa? Sea en zona de campo o sea en zona urbana, ¿qué había? Claro, un patio. ¿Y para qué se utilizaba ese patio? Para jugar Twister, ¿no? Para chatear. Claro, para crear animales. El cuisito, el pollito. Y eso, por más curioso que pueda sonar anecdótico, en realidad era una práctica muy generalizada y muy aceptada dentro del entorno urbano y el entorno rural. Recuerde, años 60 eran tiempos de crisis y se promovía el autoconsumo. Entonces, la necesidad de dejar vastas áreas libres era controlar un poco lo que estaba pasando, que es que las personas necesitaban sembrar su propia comida, necesitaban criar su propia comida. Y los que han tenido la oportunidad de disfrutar esos tiempos o esa costumbre, sabrán pues que, bueno, criar pollos, criar animales, evidentemente, además del beneficio económico, también puede generar algunas cuestiones de higiene nefastas, el excremento de los animales, la comida, roedores, etcétera. Entonces, sabiendo que tenía esta realidad social, la idea era anticiparse a eso y permitir que las viviendas tengan mucha área libre para compensar eso. De esa manera tenía viviendas muy ventiladas, muy pero muy ventiladas y espacios muy pero muy asoleados. Y eso se daba en las viviendas, y está bien, ok, pero nuevamente estamos hablando de los años 60. Ya llegaron los años 2000 y pico, cambió completamente la reforma, el Perú se abrió los capitales internacionales, llegaron nuevas inversiones, subió el oro, en fin, muchas situaciones. Pero el punto es que a partir del año 2004, 2005 aproximadamente, empezó nuevamente una nueva campaña llamada el boom de la construcción, ¿no? Que ya hace rato que se ha apagado. Eh, Se reabrió el banco de materiales, se reinyectó capital en Fonavi, se abrió el programa Techo Propio, se reinyectó capital en Mi Vivienda, entraron nuevos materiales, en fin, pasó de todo. Pero el punto es que hacia el año 2004, 2003, por ahí, todavía seguía vigente el Reglamento Nacional de Construcciones, que fue hecho para otra época, para otro contexto, ¿no? Incluso el Reglamento de Construcciones hasta nos decía qué tipo de concreto debía usarse para cada tipo de edificaciones, porque estaba pensado incluso solamente para edificaciones de 5 o 6 niveles como máximo. Entonces no tenía pues ningún sentido en años, en tiempos donde ya teníamos la capacidad tecnológica de construir edificios de 10, 12, 14, 20 pisos. Ahora bien, cuando se publica el Reglamento Nacional de Edificaciones, se priva, se retira esa restricción del 30 y pico por ciento, 30, 40, 25%. Sin embargo, las municipalidades que ahora tenían autonomía, lo siguen publicando. Ojo, una acotación también, que tienen que tener en cuenta un pequeño detalle. Recién desde los años 80, las provincias eligen sus propios alcaldes y las municipalidades son unidades autónomas. Antes de eso, a los alcaldes de las ciudades se les elegía desde Lima y era los alcaldes provinciales, ¿no? De los diversos departamentos eran unas dependencias del gobierno central, del gobierno nacional, ¿no? Lo cual tenía su lógica, su estructura piramidal. Pero significaba que las entidades municipales no publicaban ordenanzas, lo que significa que todos los documentos emitidos previos a los años 80 no tienen validez como entidad autónoma. Por lo tanto, no aplica algo que ya vamos a hablar sobre la retroactividad registral. Esto es muy, muy, muy importante que tengan apuntadas y en claro las fechas donde se emiten ciertos documentos sí y ciertos documentos no,
porque luego de eso afecta a la manera como nos van o no nos van a multar, nos van o no nos van a cargar con ciertas cosas. Bueno, entonces la cuestión es que en el año 2000 y pico, ya la economía era otra, se promovía, etcétera, etcétera, y ya era evidente que había una crisis de viviendas, se necesitaba construir mucho. ¿Cuándo, para variar, tiene que pasar algo para que se den cuenta? Desde el momento en que ya era evidente que habían asentamientos humanos, invasiones, pueblos jóvenes, enraizados en todo el Perú, era evidente que había una crisis de vivienda, había un proceso de urbanización masivo y necesitábamos compensarlo. ¿Y cuál era el problema? Que hasta entonces solamente se construían viviendas unifamiliares, que son muy cómodas, muy bonitas, muy agradables, pero son caras, porque es una vivienda donde 5 personas ocupan un terreno de 100 metros cuadrados, o sea, una persona por cada 20 metros cuadrados, era mucha densidad. Entonces la solución fue empezar a emitir normas y leyes que promovieran más bien la inversión comercial. Una de esas normas, ¿no? Fue justamente, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la ley, pero fue justamente la que propone la figura del área libre necesaria, de la cual ya muchas municipalidades ya se han acogido y con las, vamos a llamarle nuevas urbanizaciones, por lo general vienen acogidas a este valor, a este concepto. Ahora, ¿por qué me solté todo este rollo? Porque cuando ustedes vayan a pedir su certificado de parámetros urbanos y vean que todavía les están poniendo 30% de área libre, no es que esté mal, no es que no se pueda hacer, pero presenten un recurso de apelación. Si es que están promoviendo construcción de multifamiliares o inversión inmobiliaria, presenten un recurso de reconsideración, perdón, solicítenlo, ¿no? Para que evalúen, citen las normas, citen los reglamentos antiguos y vean si es que no, simplemente no lo han puesto ahí por costumbre, por desconocimiento, pero muchas veces se les va a los trabajadores municipales, simplemente toman un formato, lo acoplan y lo lanzan, ¿no? Y a veces se olvidan de esos pequeños detalles, ¿no? Que tendríamos que revisar. Bien, ese es el punto con el área libre y es por eso que es un tema tan delicado. Ahora bien, entonces arquitecto nos está diciendo que construyamos la menor área libre posible. No, nunca voy a recomendar eso. De hecho, yo soy de los que proponen, mientras más área libre tengas, mejor. Pero depende. Como dice Jarabe Palo, depende. Por ejemplo, este es el terreno y digamos, a mí me llama una persona, tiene un terreno de 100 metros cuadrados y me dice, ¿sabe qué, arquitecto? Quiero construir 90 metros cuadrados, ¿no? Porque sé que la ley me dice que con 10 nomás puedo hacerlo mi área libre. Antes, ¿y cuántos pisos proyectas construirte? Hasta 2 pisos a futuro. ¿Ya? Dice, o sea, en total 180 metros cuadrados. Y le digo, ¿no sería lo mismo, en lugar de hacer 2 pisos de 90, no sería lo mismo hacer 4 pisos de 45? ¿No? No, pero me va a salir más caro, dice, ¿no? ¿Por qué? No, porque las estructuras tienen que ser más grandes y todo lo demás. Lo cual es mentira, ¿no? Lo cual es mentira, porque si yo utilizo los elementos mínimos normativos que necesito para estructuras de soporte, ancho de columnas, vigas, incluso dimensiones mínimas de cimentaciones, perfectamente la edificación, en términos generales, me puede trabajar hasta 4 niveles, incluso hasta 5, pero ya no me atrevo, ya nunca tan lanzado. Hasta 4 niveles me puede trabajar sin ningún problema. Entonces, ¿qué es cierto, estoy construyendo más altura, correcto, pero me estoy ahorrando toda la cimentación de acá. Cimentación e instalaciones de acá. Movimiento de tierras. ¿Y qué estoy ganando? Mucha, pero mucha área verde, área libre, ¿no? Y el área libre sí es cierto que en el tema de viviendas sí me mejora mucho la calidad de vida. Ya con la pandemia, durante estos meses que hemos estado encerrados, ya nos hemos dado cuenta de qué tan influyente es el área libre, ¿verdad? Ahora, en los edificios de departamentos es todo lo contrario, porque en un edificio de... Ah, perdón, para terminar el tema de la vivienda. Y entonces el cliente me dice, pero si yo construyo de esta forma, ¿no? Pierdo la posibilidad de construir 2 pisos más a futuro. Yo le digo, correcto, pero pregunta, ¿realmente vas a construir estos 2 pisos en algún momento? O sea, realmente, o sea, no es que diga que no puedes o no quieras, sino que lo que voy es, si le hemos dedicado toda una vida a ahorrar para construir este piso y nos estamos proyectando que de acá en 10 o 15 años vamos a construir el segundo, ¿qué posibilidades reales tenemos de construir estos 2 más?
¿no? Porque a veces los inversionistas particulares, los privados, dicen, es que quiero que mi hijo y mi otro hijo vivan arriba conmigo. Ahora pregunta, vamos a poner en esos zapatos. Digan yo, todos los que están aquí presentes, que quisieran seguir viviendo en la casa de sus papás, en otro piso. Digan yo, así grandazo. O si no, digan no. Entonces ya son otros tiempos, son otras dinámicas, son otras lógicas, pero no vamos a entrar a esas cosas, ¿no? Pero es muy probable que la mayoría de sus clientes que dicen, de acá me voy a expandir y voy a construir más pisos, es muy probable que no lo hagan. Entonces, en serio, que da mucha pena cuando, bueno, ahorita ya veo mis primeros proyectos que hice hace 10 años, hace 12 años atrás, algunos ya como profesional, otros incluso como estudiante, hice algunos proyectos en colaboración, y veo que han pasado más de una década y se quedó ahí en el primer piso o recién están por levantar el segundo, ¿no? O ya hicieron 3, 4 pisos y el famoso quinto y sexto piso nunca se hizo. Incluso dicen, conforme mejore la economía, pero mejoró la economía y antes que seguir construyendo en la zona, prefirieron ir a comprarse un terreno en una zona mejor. Perdón, prefirieron ir a una zona más céntrica, a una zona más comercial y vendieron la casa, ¿no? En fin, o sea, son condiciones que realmente es muy poco probable que se den. Ahora, si lo que quieres es un proyecto para inversión, para vender y todo lo demás, correcto, excelente, ¿no? Pero ahora, en el caso de los edificios de departamentos es otra historia completamente diferente. ¿Por qué? Porque en un edificio de departamento tú no puedes ir construyendo, bueno, sí puedes, pero es todo un problemón legal o un dolor de cabeza ir construyéndolo por pedacitos. Es todo un dolor de cabeza. Generalmente los edificios de departamentos o cualquier otro proyecto de inversión inmobiliaria, que pueden ser hoteles, restaurantes, discotecas, casinos, etcétera, o lo construyes de una patada o nunca lo haces. Entonces, si lo voy a construir todo de una sola, ahí sí necesito sacarle el jugo a mi terreno porque me cuesta caro. Porque los terrenos que tienen posibilidades de construir departamentos o proyectos inmobiliarios son los más costosos. Ahí sí le tengo que sacar el jugo. Ahí sí le voy hasta el último grano de tierra, lo voy a tratar de construir, ¿no? Entonces ahí sí ahí sí trabajo con mi área libre necesaria. Pero cuando trabajo con viviendas unifamiliares o proyectos que, bueno, tienen cierta holgura, yo prefiero trabajar con mucha más área libre incluso de la normativa, ¿no? Pero bueno, ya esa es mi propuesta como proyectista, esto no tiene nada que ver. Ya, entonces eso es en cuanto a la altura. El tema de los retiros creo que ya no hay no hay mucho que decir. Simplemente es qué distancia yo me separo del límite del lote, perdón, mi construcción, qué tanto se separa desde el límite de propiedad, ¿verdad? Bien para mantener el ornato, bien por un tema de expansión de vías futuras o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Puedo construir en mi retiro? Puedes, aunque depende de qué tipo sea. Esto lo establece la norma municipal. En tu certificado de parámetros urbanos, por ejemplo, te podrán indicar si este es el límite de tu propiedad. Si este es tu terreno y este es el límite de propiedad, tu norma te va a decir lo siguiente, ¿no? Si tengo que cumplir el retiro, ¿no? Al 100%, generalmente es por un tema de ornato y por un tema de aislamiento, ¿no? Para que el caminar no estés intrometiéndote en la privacidad de esta vivienda. Pero a veces también te permiten construir hasta 1,50 m de altura en el borde de fachada, porque sigue respetando esta idea de la distancia. ¿Y por qué querría construir 1,50 m? Bueno, un altillo, si quisieras hacer, o un semisótano, ¿no? O sea, ¿puedo hacer un semisótano en mi retiro? Sí, siempre y cuando el techo no sobrepase 1,5 m del límite de la calle, ¿no? Lo cual es otra vez es una norma hecha a medida de Lima, porque en Lima yo puedo decir que de lado a lado de mi casa puedo tener un semisótano de 1,5 m de altura, pero si estoy en una zona como Quirubilca, Huamachuco, Cajabamba, Cusco, qué sé yo, probablemente mi terreno va a estar en esta forma, con una pendiente más alta, en algunas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esta norma? Ahí sí se queda en el aire, ¿no? Entonces, otra vez es un vacío que vamos a tener por ahí. En todo caso, ¿cómo la solucionan? Si es que tienen la posibilidad de hacer un semisótano en un terreno en pendiente, siempre trabajen con la cota más alta. O sea, que su cota más alta no sobrepase 1,5 m del nivel de la calle. Punto. ¿No? Se evitan el problemón.
Ahora, el alineamiento de fachada, ya esto es un parámetro también como que no es de los más implementados, no es de los más usados, y se podría resumir como si me obligan o no me obligan a que mi fachada esté al ras con las fachadas de los vecinos. Es un tema netamente de ornato y generalmente aplicable cuando tengo pasajes o zonas donde necesito mantener un cierto perfil e imagen urbana, por ejemplo en los centros históricos, entre otras cosas. Y finalmente está el área de lote. Me ponen siempre un área mínima. ¿Por qué? Porque de esta manera evito que se siga subdividiendo el lote, ¿no? Porque que no quisieran, ¿no? Hay personas que lo lotizan y sacan lotecitos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Entonces, el problema de tener lotecitos chiquititos es el mismo problema de cuando tengo mucha densidad. Entonces, porque en cada lote chiquitito puede vivir una familia. Entonces, en el lote de 90, donde debería vivir una familia de 5, ahora viven 9 familias de 5 personas, por ejemplo, en lotecitos. ¿Y para qué sirve la opción del frente mínimo? Esto sirve para evitar el terreno tripa. ¿Cómo es eso? A ver, digamos, ¿a ustedes qué les parece un terreno de 160 metros? ¿Les parece un terreno cómodo para trabajar? Ahí está, 8 por 20. ¿Qué dicen? ¿Sí es un terreno grande, cómodo? Sí, ¿no? 160, está bonito para trabajar. No es el wow, pero está bacán. Y un terreno de 4 por 40 también tiene 160 metros. ¿Qué opinan? ¿No? Es la misma área, pero imposible aprovecharlo por igual, ¿verdad? Entonces, de los motivos justamente por los que existe el coeficiente del frente mínimo es para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Los terrenos tipo tripa. Y rara vez pasan por debajo de los 6, 5 metros. También tiene otra connotación. Por ejemplo, en las zonas más antiguas de las ciudades, que tú tienen herencia colonial, suelen haber lotes bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, de 20, 30, 50 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar en estos caserones? Estos lotes que empiezan a hacer esto. Dicen, vengo por acá. Por poner un ejemplo, ¿no? Empiezan a generar terrenos tipo tripa para darle a todos los hijos un terrenito, un chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después agarran y cuando pasan esta situación, ya viene el hermano número 1, construye. Viene el hermano número 2, no tiene tanta plata, pero construye por acá también. Y el otro agarra y construye por ahí. Y este de acá construye de esta forma, ¿no? Pero siguen siendo terrenos tipo tripa. Y el hermano de acá no construye, pero sí construye sus hijos. Dice, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar con la parte de delante, tú el de atrás y tú el del medio. Y este agarra y el de atrás construye así, ¿no? De esta forma. Y luego viene el de adelante y dice, quiero construir acá. Y lo mató al del fondo. Entonces dices, no, ¿sabes qué, hermanito? Te voy a dejar acá un callejoncito para que pases, ¿eh? Y ahí ya puede entrar a su casita. Y luego viene el otro hermano y dice, oye, yo también voy a construir, ¿eh? Y construyo por acá. Luego el de acá dijeron, hay que subdividir el terreno. Y el de acá, tú te quedas con esta casa y sales acá por el hall que da la casa de tu tío. Ya está, quedaron. Y este dice, oye, tío, te compro tu parte. Ya. Y luego de acá, este señor lo ven, aprovechando que hay un callejón, lo vende la parte de atrás. Y luego el otro. Y luego este, bueno, para esto también yo vendo la parte de atrás y que abran hacia atrás. Y así sucesivamente. ¿Qué opinan? ¿Pasa en sus ciudades o no?
Este compadre viene, vende, y este agarra por acá, haces otro callejón. Y esto de acá, esta distribución, en realidad todo originalmente era un solo lote. Correcto. Es una quinta, en realidad. Es una quinta, ¿no? Y en realidad esta que ha sido de forma fortuita, ¿no? También puede haber sido de forma deliberada, o sea, a propósito. Y esto tiene que ver más bien con un régimen de propiedad que ya lo vamos a ver luego. Pero justamente la idea de tener un frente mínimo de lote es evitar que sucedan estas cosas, que se hagan casitas chiquititas, muy largas, que a la larga se van a terminar subdividiendo a la mala, ¿no? Como se dan cuenta, todo es en respuesta a una situación, no es nada que salga por el azar. Bueno, vamos finalizando, vamos viendo este tema de las áreas, cuadros de áreas. Pero a ver, antes de empezar, ¿alguien me puede decir de qué se tratan todos estos elementos? ¿Cuál es la diferencia? Área nueva, existente, demolición, ampliación, etcétera. Mientras van escribiendo, vamos explicando por acá. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es cuando elaboramos este tipo de planos. Acá le ponemos segundo, tercer, cuarto, quinto, séptimo, octavo, decimocuarto, pisos. Ya, no se hace así. Para empezar, solamente se enumeran hasta el quinto piso. Tercero, cuarto, quinto piso. Y todo lo que esté encima, así sea 20, 30, 50 pisos, acá adquieren el ítem de pisos superiores. ¿Ya? A secas, nada más. Y tiene que ver, y tiene una razón de ser, esto de los pisos superiores. Porque todos los primeros pisos se cotizan de una forma y el piso de acá se cotiza de otra forma. Ya lo vamos a ver de qué se tratan los valores oficiales. Entonces no se olviden, de sexto piso para arriba va todo como pisos superiores a secas. ¿Ya? Ahora bien, ya. Vamos a ver entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de codificación de áreas. Y vamos a describirlos. ¿Ya? Entonces tenemos por acá, según nuestra ley, tenemos el área, bueno, el área libre ya la definimos, ¿no? Está el área techada, vamos a dividirla entre área nueva, área existente, área de demoler, área de ampliación, ¿sí? Esto tiene que ver con los parámetros urbanos, ¿ya? Sin embargo, en términos de ocupación, tenemos también área construida, ¿no? Área ocupada. ¿Sí? Son todos los términos que van a aparecer. Esto tiene que ver con el cálculo de las áreas techadas para el plano de ubicación. Ya, obra nueva, en resumen, cuando voy a construir y el lote está vacío. ¿Ya? Punto. Bien porque lo demolí todo o bien porque voy a empezar desde cero. Entonces, ¿cuál es la connotación del área de obra nueva? Que en este caso todo empieza desde cero y por tanto toda la estructura es nueva y por tanto todo tiene parámetros de control de calidad actual, vigente y tengo garantías sobre eso. ¿Ya? En cambio, el área existente se pone, no importa el tipo de proceso que estás haciendo, pero se refiere a aquella obra que ya estaba antes de lo que sea que voy a hacer ahora. Obviamente el área de demoler, ¿no? Consiste en la disminución del área techada, obviamente el área techada existente. ¿Sí? La ampliación consiste en el aumento del área techada existente. Acá tengamos mucho cuidado, porque a veces digo, ya tengo una casa de un piso y me contratan para construir el segundo piso y le pongo obra nueva, segundo piso. No puede existir, no es el caso, no es obra nueva, es ampliación, porque ya tengo un área techada existente y le estoy ampliando. ¿Está bien? Entonces, acá hay que tener en cuenta una diferencia.
un problema de concepción. ¿Ya? Esto es una distribución en planta. ¿Ya? Y acá tengo estos tabiques. Todos estos son muros, ¿ya? Todo lo que está de verde son muros. Y yo vengo y pido una licencia para ahí venir con mi rotomartillo, ¿no? Con mi comba y echarme abajo estos muros. ¿Ya? Todo esto de acá, todo esto de acá. Pregunta, ¿cuál será el área de demolición? El área de demolición. A, todo el lote, o B, el área de los muros. El área en planta de los muros, o C, el área lateral de los muros. Repito la pregunta. ¿Ya? ¿Cuál será el área que tengo que indicar en mi cuadro del plano de ubicación? O sea, acá, en demolición. ¿Cuál será? A, todo el área, que es el área techada. B, el área que ocupan los muros en planta. O C, el área lateral de los muros. ¿Cuál debería ser? O D, ninguna, no sé. Dices, la B, dice nuestro amigo, es el área que ocupa en planta, ya. ¿Hay alguien más? Área lateral de muros, o sea, el metrado, mejor dicho, ¿no? Ya también dicen la C, área C, el área del muro. Ya. La respuesta correcta es la letra D, ninguna de las anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley me dice que la demolición consiste en la disminución del área techada. Yo me estoy echando abajo muros. Pregunta, ¿estoy disminuyendo los techos con esto? Claro que esté en tela de juicio si está sosteniéndose o no, es otra cosa. Pero pregunta, ¿estoy disminuyendo el área techada? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? Entonces, aquí aparece el otro concepto. Pero, arquitecto, ¿cómo es posible que considere que no es demolición cuando me estoy echando abajo prácticamente todo el proyecto? ¿Correcto? Entonces acá es donde aparece este concepto. Área a remodelar. Consiste en la modificación de la distribución o función del edificio sin modificar el área techada. ¿Estamos? Sin modificar. Entonces, en este caso sería una remodelación. Ajá. Entonces, arquitecto, disculpe, eh, pero yo pensaba que remodelación era cuando le cambiaba de acabados o cuando arreglaba las instalaciones. Ya, entonces vamos a considerar que hay otros términos que se utilizan a pesar de no estar en la norma, sino que vienen de una ley antigua que ya se derogó, pero bueno, se utilizan todavía, que es la refacción, ¿no? Que en este caso consiste en reparar las instalaciones y elementos, ¿no? Del edificio sin modificar áreas ni funciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a reventar todos los pisos para cambiar tuberías y lo voy a dejar en su sitio. ¿Qué será? ¿Remodelación, refacción o demolición? Repito, voy a abrir todos mis techos, todos mis pisos y voy a cambiar tuberías de agua y desagüe. Y los voy a regresar donde estaban. O sea, solamente voy a cambiar la tubería. ¿Qué será? ¿Refacción, remodelación o demolición? Correcto, refacción. La remodelación aplicaría si es que después de esas obras el resultante tiene un uso diferente o una distribución diferente, lo cual no se va a dar. Estoy quitando cosas para ponerlas de nuevo lo mismo. Entonces es una refacción, ¿ya? Pero para términos, para efectos de las nomenclaturas, de las codificaciones acá, en teoría debería ir en remodelación. Sin embargo, viene por otro lado. ¿Qué es lo que me dice la ley 29090? Refacciones no necesitan licencia, ¿no? Obras menores no necesitan licencia. Así que en la práctica no tendría por qué presentar el plano de ubicación para estas cosas. Ahora, pregunta. ¿En una misma obra puedo tener área nueva, área existente, demolición, ampliación y remodelación al mismo tiempo? ¿Podría tener?
Claro, correcto. Sí podría tener. Claro que es muy sacado de los pelos, pero sí podría tener. Pero vamos a explicar algunas cosas. Por ejemplo, yo no puedo tener área nueva si tengo obras existentes. Pues entonces ya no sería nueva, sería ampliación. No puedo tener demolición sin tener obra existente. O tampoco puedo tener ampliación o remodelación sin que haya obra existente. Pero sí puedo tener demolición y sí puedo tener ampliación al mismo tiempo, porque podría estar demoliendo una parte y ampliándole otra, y viceversa. Ahora, ¿cómo llamarle a las obras donde yo voy a demoler un piso completo para construirlo otra vez encima? Igualito, ¿no? ¿Sería refacción? ¿Demolición más ampliación? ¿No? Entonces ahí ya son cositas que se quedan en el aire, la norma no nos dice exactamente de qué se trata, ¿no? También pueden sucederse otras situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si me dicen que un local tipo Megaplaza, o perdón, Plaza Norte, ¿lo ubican? El centro comercial Plaza Norte. No sé si será el más grande del Perú, pero creo que es uno de los más. Digamos que cierran un mes porque van a cambiar todo el sistema eléctrico, ¿ya? Y hay movimientos de alto voltaje, uso de maquinaria pesada, en fin, ¿no? No maquinaria pesada, pero mucho equipamiento eléctrico y mecánico. Y por otro lado, yo tengo mi casita y quiero hacerle un balconcito que da hacia mi jardín. Pregunta, ¿cuál de los dos debe sacar licencia? Yo que voy a sacar un balconcito volado sobre mi jardín de 4 metros cuadrados, o Megaplaza que va a intervenir 200.000 metros, no sé, 10.000 metros cuadrados para cambio de redes eléctricas. Van a haber más de 100 trabajadores al mismo tiempo. Y yo nomás lo voy a llamar a mi maestro, al maestro Pistolita. Ah, es una broma antigua. Lo que pasa es que le hicimos pistolita porque se voló 3 dedos. Entonces parece que estuviera haciendo una pistolita. Bueno. Dicen los dos. Bueno, aunque no lo crean, el primero es la obtención de la licencia sería de carácter nominal, porque en teoría no debería, no necesitaría hacerlo, porque es una refacción, no está remodelando, ¿no? O sea, lo puede hacer cuando se le dé la gana sin pedir permiso a nadie. Eso es lo curioso. Esas son las cosas que quedan en el aire. Ajá, dice por aquí, nos escribe David. Un favor, todos los que escriban, por favor, mándelo como mensaje al chat grupal para todos, para que lo vean todos. Si me lo mandan solamente a mí, no lo ven los compañeros. Dice, y si se tiene un terreno donde se construyó solo la mitad y posterior se construye la otra mitad, ¿es área nueva o no? Ya que sería la mitad del lote. Claro, pero sigue siendo un único lote y seguiría siendo ampliación. Lo que pasa es que viene por este lado, el tema de la ampliación. También la ley 29090 nos habla de las categorías de licencias. Estuvimos hablando un poco de eso. Categoría A, B, C, D. ¿Qué me dice la categoría A? Viviendas unifamiliares de hasta 120 metros cuadrados o ampliaciones de hasta 200, ¿no? O sea, con la ampliación más la obra anterior hasta 200, ¿no? Entonces, no discrimina de si está todo junto o en varios pedacitos. Sigue siendo una ampliación, porque al respecto del lote ya tengo un área el cual se está aumentando, ¿no? O sea, el punto es simplemente para efectos de cálculo normativo. Y nuevamente, el punto es el siguiente. Todo lo que tiene que ver con licencias y con obras privadas, recuerden que va más allá de la metafísica. El interés, el leitmotiv de todas estas situaciones es que más adelante, llegado el momento, estas propiedades, ese metraje que ustedes están contando hasta el último centímetro, va a ser referido para una hipoteca, para una repartición de bienes, una herencia, un divorcio, en fin, un embargo, una serie de cosas. Entonces, recuerden que las edificaciones, los terrenos, son bienes capitalizables, lo que significa que su entidad física luego se puede convertir o se debe convertir en dinero abstracto, todo lo que ustedes quieran, pero en dinero finalmente. Es un capital de inversión o un capital trabajable. Entonces, este capital le pertenece a las personas. Puede ser un único propietario, lo cual no habría problemas, o pueden ser varios propietarios, copropietarios, ¿no? O pueden tener figuras más exquisitas como los departamentos, que tienen propiedad exclusiva y propiedad común al mismo tiempo.
Tengo dueño un pedacito, pero a la vez comparto otro pedazo con todos los demás vecinos, ¿no? Entonces, acá el punto de llamarle ampliación, más allá de la exquisitez de que si había o no había una construcción antes, el tema es para que quede consignado que en un momento la propiedad costaba A y ahora que se amplió, cuesta B. Ese es el punto. Para eso es donde se plantea. Bien. Finalmente, vamos a terminar rapidito. Nos quedó acá dos conceptos, que era el área construida y el área ocupada. El área construida es un término que viene de la ley de propiedad horizontal, que se derogó. O sea, antes existía la ley de la propiedad horizontal, que luego se le llama ahora el régimen de la propiedad exclusiva y propiedad común, de la que ya vamos a hablar luego. Y esta se deroga, esta ley, cuando aparece la ley 27157. Entonces, de esta ley se hereda este término de área construida. Y a pesar que ya normativamente no existe, lo seguimos utilizando. ¿Qué es el área construida? Es el área... ¿cómo ponerlo en términos que no nos confunda más que otra cosa? Ya, para diferenciar un poco, ¿ya? Voy a empezar por acá. El área techada, ya sabemos, son todas las áreas bajo la proyección de sus techos, incluyendo muros, ¿verdad? Entonces, pero acá hay una incoherencia. Me dice la norma, ¿no?, que las áreas con techo translúcido y ventiladas, ¿se consideran o no se consideran áreas techadas? ¿Qué dicen? O sea, yo tengo, por ejemplo, un patio, le pongo un policarbonato y le dejo espacio para que entre aire. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones y la ley 29090, esto es área libre. Sin embargo, esto mismo, según SUNARP, es área techada. Techo translúcido, pero área techada al fin y al cabo, ¿no? Mucho cuidado con este pequeño tema, ¿ya? Para que luego hagan sus informes, tienen que tener cuidado. Ahora, el área construida, o sea, el área techada estamos quedando entonces en que es el área bajo proyección de los techos. Entonces, el área construida, por otro lado, sería el área ocupable, perdón, el área... el área transitable por muros. Entonces, mejor dicho, el área construida sería más pequeña que el área techada, porque solamente incluiría el área útil interior, según cómo lo interpreto. Eso me decía la ley, pero ¿cómo se utiliza actualmente? ¿Ya? Le llamamos al área construida, le llamamos al área techada. Esto es un coloquialismo, no es que sea así la ley, sino que por algún motivo se ha estandarizado. Es el área techada considerada para el cálculo de parámetros urbanos. ¿Cómo así? Por ejemplo, para calcular la densidad, ¿no?, el coeficiente de edificación, perdón, densidad no tiene nada que ver acá. Para calcular el coeficiente de edificación, solo se cuenta el área construida. O lo que es lo mismo, solo se cuenta el área techada, exceptuando áreas comunes, en el caso de los edificios de departamentos, por ejemplo, la escalera, el hall, el patio de ingreso, el corredor, áreas comunes, estacionamientos y obras exteriores. Entonces, se dan cuenta la diferencia y la complicación que es cómo es confuso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mi área techada? Cualquier cosa que esté bajo un techo.
incluyendo las escaleras comunes en los edificios de departamentos. Pero para efectos de cálculo, tanto de las tasas de pago, las multas, los impuestos, que tenga que ver con el coeficiente de edificación, entre otros parámetros, o para calcular los aforos, si es que fuese el caso, yo no cuento las áreas comunes, ni los estacionamientos, ni las obras exteriores. Solamente cuento las áreas destinadas exclusivamente al área de vivienda o comercios en estos casos, ¿no? Y eso se le llama área construida, ¿no? Ahí medio complicado, ¿no? Medio confuso. Ojalá que la siguiente modificatoria de la ley ordenen un poquito este tema. Ahora, finalmente, ¿qué es el área ocupada? Para no hacerla larga y finalizar con esto es el área en donde puedes caminar. Ya, en resumen. En teoría, es el área libre más el área techada. Bueno, el área libre que puedes pisar, porque ojo, a veces cometemos el error de llamarle área libre a la proyección de los ductos, y no es así, eso es un vacío, es un ducto. Entonces, área como área le llevamos a todos los pisos, o sea, cualquier cosa donde puedo caminar es un área. Ya después veremos si es un área techada, si es un área libre, ¿no? En fin. ¿Listo? Entonces, con esas definiciones, ya estamos listos para llenar nuestro plano de ubicación. No, normalmente acá habría una pequeña actividad, pero lo vamos a dejar para la siguiente sesión, ya que nos hemos movido un poco en los horarios. Y bueno, yo entiendo que muchos de ustedes estarán ya a la espera, ¿no? De pasarlo con la madre, pues, ¿no? Que se lo merece también. Bueno, no sé si hasta acá alguna consulta. Correcto, el Excel se va a subir. No se preocupen, lo voy a subir al aula virtual hoy mismo. Bien. Si no hay más consultas, mis amigos, entonces nos veremos la siguiente sesión. ¿Listo? Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y bueno, cuídense, que tengan una bonita semana, un feliz Día de las Madres a quienes lo sean y pásenla bonito con sus familias. Nos vemos. Hasta pronto.